Hola a todos, bienvenidos al podcast del canal Sigue a Cristo, un espacio donde profundizaremos en temas históricos, arqueológicos y bíblicos que complementan las lecciones de Ven Sígueme del canal. Y hoy comenzaremos con un tema fascinante y desafiante: el problema moral en el libro de Josué. Bueno, para empezar el análisis a fondo de hoy, tenemos una misión que la verdad es bastante retadora. Sí, totalmente. Vamos a meternos con uno de los textos antiguos más complejos y, debatidos de la historia. Me refiero al libro de Josué. Que para cualquiera que lo lea hoy en día, pues resulta francamente perturbador a simple vista. Y fíjate que lo que promete esta sesión es increíble, porque detrás de esa crónica que parece, pura destrucción sin piedad, en realidad hay un documento súper complejo sobre identidad. Pero bueno, para entender el problema moral, primero hay que viajar en el tiempo. Es un giro monumental en la perspectiva, porque, cuando alguien se acerca a estos registros de hace más de 3000 años, la primera reacción es el choque moral. El rechazo total, claro. Tratamos de imponer nuestras reglas, los derechos humanos de hoy, sobre un mundo que, operaba con parámetros completamente distintos. Ok, vamos a desempacar esto, porque suena un poco abstracto y es clave para no juzgar el pasado con lentes modernos. Estamos hablando de la Edad del Bronce tardío. Así es, el segundo milenio antes de Cristo. En ese entonces, en el antiguo Cercano Oriente, la separación entre religión y Estado, era un concepto alienígena. Ni siquiera existían palabras para eso. No, para nada. Las leyes civiles y la devoción religiosa eran exactamente la misma cosa. Y la prosperidad, que lloviera, que hubiera buenas cosechas o que ganaran una guerra, era la prueba empírica del favor de su Dios. Y ese peso dictaba si una civilización sobrevivía o no. Entonces, si lo bajamos a la realidad, cometer idolatría en la antigüedad no era como un pecado personal que debates en privado en tu casa. Para nada. Era alta traición. Exacto. El equivalente moderno al espionaje corporativo o a sabotear al Estado. Era una amenaza a la seguridad nacional. 100%. Quien adoraba a otros dioses ponía en riesgo el alimento y las fronteras de toda su comunidad. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si un líder de esa época intentara ser, más suave o tolerante con estas faltas, ¿cómo lo vería el mundo exterior? Lo fascinante aquí es que la lectura del mundo exterior habría sido letal. Letal, ¿no lo verían como alguien civilizado? No, que va. Ningún imperio vecino, ni los egipcios ni los babilonios habría dicho, ¡oh, qué líder tan iluminado! Lo habrían visto como debilidad extrema. Claro, pensarían que ese dios no tiene poder. Exactamente. La conclusión en las mesas de guerra vecinas habría sido, ese dios es débil, no tiene autoridad para proteger su honor ni a su pueblo, así que es el momento perfecto para invadirlos. ¡Wow! Entonces, la tolerancia era básicamente una invitación a que te invadieran. Así funcionaba la geopolítica de la Edad del Bronce. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si la reputación temible de un dios dependía de castigos severos para evitar invasiones, uno pensaría que la ley de Israel debería ser la más sangrienta de todas. Esa sería la lógica, sí. Pero al ver las fuentes y comparar la ley de Moisés con las grandes superpotencias paganas de la época, te llevas una sorpresa enorme. Es uno de los datos más reveladores de la historia legal, si observas el famoso Código de Hammurabi o las leyes de los hititas. Que son como las cunas del derecho, ¿no? Ajá, exactamente. Sus leyes estaban diseñadas meticulosamente para proteger la economía del imperio. Y las medidas que tomaban, son escalofriantes. En esos códigos paganos te encuentras penas de muerte por delitos puramente económicos. De rutina, además. Sí, ejecución pública por robarse un buey o por llevarse unos bienes del templo. Valoraban más el oro o un saco de grano que la vida de un ser humano. Es una locura. Imagínate hoy que te den pena capital por robarte unas herramientas. Pero la Torá, y aquí está el giro, elimina por completo la pena de muerte por delitos comunes contra la propiedad. Y ese es el porqué de todo esto. Ese es el punto de inflexión. El sistema israelita estableció un límite. Nadie podía ser ejecutado por robo de ganado o fraude. Solo había que restituir lo robado, a veces el doble, pero no te mataban. Exacto. La pena capital se reservó únicamente para la alta traición espiritual, lo que hablábamos hace rato, la idolatría, el sacrificio infantil. Enviaba un mensaje radical al antiguo Cercano Oriente. Estaban diciendo,
Nuestro Dios no está obsesionado con proteger el oro del rey. A nuestro Dios le interesa la santidad de la vida y la lealtad absoluta al pacto. Y al hacer eso, se proyectaba una imagen de autoridad moral enorme. Claro, no era un Dios al que pudieras sobornar. Exacto. Exigía una fidelidad ética que le daba una imponencia incomparable frente a los vecinos. Pero a ver, espérate. Tengo que detener el análisis justo aquí. Porque si el Dios de Israel valoraba tanto la vida humana por encima de las cosas materiales, chocamos contra un muro gigantesco. Ya sé para dónde vas. Surge una contradicción tremenda. ¿Cómo explicamos entonces los registros de guerra en el libro de Josué? Es la barrera más grande para cualquier lector, claro. O sea, las fuentes mencionan ciudades como Hebrón y Debir en el capítulo 10. Y el texto dice literalmente que no dejaron a nadie con vida, que pasaron a todos a espada. Sí, suena a una hipocresía insalvable. Me cuesta reconciliar un sistema que protege la vida frente al robo con un relato de destrucción total. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo leer registros antiguos, y aquí entra la arqueología y la lingüística. A ver. Existía en la región algo llamado hipérbole militar antigua. Era el lenguaje burocrático estándar de la época para escribir los comunicados de victoria. O sea, exageraban. Constantemente, usaban frases exageradas como «aniquilamos a todos» o «no quedó nadie» de forma oficial en sus monumentos, incluso cuando sabemos históricamente que la población seguía ahí. Ok, pero eso suena a una excusa muy conveniente, la verdad. Muy fácil decir hoy, era una metáfora literaria. ¿Qué evidencia dura tenemos de que no fue un genocidio literal? Tenemos muchísima. Viene directamente de los rivales de Israel. Por ejemplo, en Egipto, la famosa estela de Merneptah. El faraón dice, Israel está desolado, su semilla ya no existe. Y obviamente Israel seguía ahí, vivito y coleando. Claro, estaba a punto de convertirse en reino. Y hay crónicas asirias que dicen, destruí el país entero. Pero las excavaciones arqueológicas muestran que la gente seguía viviendo, comerciando y cultivando ahí mismo en esas décadas. Ok, era pura retórica de dominación. Diseñada para infundir terror a otros rivales, no para dar un censo de bajas literales. Claro, como el trash talk antiguo. De hecho, revisando las fuentes, vi un recurso literario muy específico que se llama merismo, y creo que es clave explicarlo. Es fundamental, sí. Cuando los textos dicen, por ejemplo, destruyeron a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, pues uno se imagina una masacre de civiles. Un censo biológico literal, ajá. Pero el merismo es solo una figura que menciona los extremos para hablar de la totalidad. Es exactamente igual a cuando hoy alguien dice, lo busqué por cielo y tierra. Exacto. Nadie asume que te fuiste a la estratosfera a buscar unas llaves. Exacto. Comunica que hiciste todo lo posible, no una ubicación literal. Entonces, cuando enlistan esos extremos demográficos, estaban comunicando que desmantelaron el poder total de la ciudad. Desmantelaron a la entidad política y militar soberana. Y la logística de guerra antigua respalda totalmente esta lectura, fíjate. Porque la guerra no era rápida, ¿verdad? No había aviones ni ataque sorpresa. Un ejército se movía a pie y tardaba semanas. Hacían muchísimo ruido. Entonces la gente que estaba en el campo o en ciudades sin murallas se enteraba de que venían. Ajá. Y las poblaciones civiles no se quedaban sentadas dentro de la ciudad esperando el asedio. Claro, huían. O sea, las murallas eran para proteger a las élites y a los militares. No eran un búnker para todos. En su gran mayoría los que se quedaban adentro a resistir eran las guarniciones militares y los reyes. Entonces, cuando el ejército entraba por fin a lugares como Hebrón, ya no estaba ahí la población civil general. Exactamente. La mayoría biológica ya se había dispersado y por eso mismo, capítulos más adelante en el libro de Josué, vemos que esas mismas poblaciones seguían habitando la zona. No es un error de edición entonces, es la prueba de que hablaban de derrocar al gobierno, no de exterminar biológicamente a las personas. Así es. Pero, bueno, si el objetivo no era matar a todo el mundo, la pregunta obvia es, ¿cuál era la verdadera misión militar? ¿Por qué era tan urgente irse a la guerra? Si conectamos esto con el panorama general de los libros como Éxodo o Deuteronomio, el lenguaje original es muy específico. Sí, los verbos que usan no son aniquilar, ¿verdad? No, son verbos de desplazamiento: echar, expulsar y desposeer.
El objetivo supremo no era masacrar personas, era desmantelar un sistema religioso cananeo muy tóxico. Y vaya que era tóxico, porque las fuentes hablan de prácticas rituales institucionalizadas horribles. Muy grave, ¿sí? Incluían sacrificios humanos, o sea, sacrificios infantiles, como el mecanismo normal para ganar el favor de sus dioses. Y por eso la urgencia. Había que destruir la viabilidad de esos altares porque el peligro de asimilación cultural era enorme. Si Israel toleraba eso y se instalaba pacíficamente junto a esos altares, Tarde o temprano iban a terminar haciendo lo mismo. Perderían por completo su identidad y ese pacto ético revolucionario del que hablamos. pero hay que entender bien cómo funcionaba esa amenaza. No era que un día se levantaran y dijeran, oye, tengo ganas de ser malo hoy. Para nada. Había un factor psicológico y económico muy fuerte. Israel era nómada y llegaba a una tierra donde dependían de la lluvia para sobrevivir. Y el dios cananeo, Baal, era el dios de las tormentas, ¿no? Y de la fertilidad agrícola, exacto. Imagínate a un campesino israelita recién llegado. Planta sus semillas, mira al cielo y espera. Pero ve que a su vecino cananeo que le hace rituales a Baal sí le llueve y tiene una cosecha buenísima. Claro. En esa época eso era evidencia empírica. La asimilación no empezó por un debate teológico, empezó por hambre. Era una póliza de seguro agrícola. Exactamente. Pensaban, bueno, sigo adorando a mi Dios, pero no hace daño dejarle un regalito a Baal en el altar de al lado, solo para asegurar que llueva. ¡Wow! Es la búsqueda desesperada del éxito material. Y la tragedia es que esta asimilación sí pasó. O sea, vemos esa caída documentada de forma brutal cuando avanzas al libro de Jueces. Jueces es la crónica de un fracaso cultural masivo. Sí, es la autopsia de lo que pasa cuando no expulsas las influencias tóxicas. Israel no expulsó el sistema, intentó mezclarse. Empezaron a adoptar las prácticas y perdieron por completo la brújula. O sea, admiraron la prosperidad de los pueblos locales, hicieron alianzas, Se casaron con ellos para tener mejores rutas comerciales. Ajá. y lentamente, sin darse cuenta, estaban adorando en los altares que antes consideraban aberrantes. Se volvieron indistinguibles de las culturas que supuestamente debían haber desplazado. Y este es el puente perfecto hacia el mundo moderno. Porque este fracaso, este colapso por asimilación, no es solo un dato arqueológico ahí arrumbado. Es un espejo exacto del comportamiento humano actual. El paralelismo asusta muchísimo. Hoy no tenemos campesinos construyendo altares de piedra para que llueva, pero reaccionamos igualito ante los sistemas de éxito. En nuestra época, el entorno te bombardea con sistemas que prometen prosperidad, estatus y confort. La cultura del consumismo extremo, la validación por likes, el materialismo. Y al igual que ese antiguo campesino que veía la cosecha de su vecino, el hombre moderno ve el éxito material de sistemas vacíos de valores éticos y siente presión. Claro, sientes que te vas a quedar atrás. Entonces adoptas sus reglas, te asimilas por miedo a no encajar en la carrera por el éxito. Y el peligro es que rara vez requiere que traiciones tus principios de un día para otro. Es sutil. Son pequeñas concesiones morales. Empiezas a medir el valor humano por cuánto dinero tiene alguien o cuántos seguidores tiene en lugar de su integridad. Terminas adorando las métricas del sistema actual para poder progresar en la sociedad. Sacrificas tu identidad, igualito que en los altares cananeos. Esa es la tesis central de esta advertencia. La erosión de valores casi nunca viene de una imposición violenta, viene seduciéndonos con los resultados materiales. Bueno, creo que esto resume de manera espectacular nuestro viaje de hoy. Empezamos tratando de entender textos de guerra súper crueles de la Edad del Bronce. Que parecían indefendibles, sí. Ajá, y descubrimos que las leyes de ese sistema intentaron revolucionar el mundo, priorizando la vida humana por encima de las propiedades. Y vimos que la famosa retórica de exterminio era en realidad hipérbole militar para derrocar gobiernos y expulsar una influencia cultural letal. Y terminamos con una lección súper profunda sobre la asimilación, que sigue súper vigente. Miles de años después y seguimos cayendo en lo mismo. Así que, para dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, si el antiguo Israel fue seducido lentamente solo por observar el éxito material de las ciudades vecinas,
En nuestra era moderna de algoritmos y de exposición constante al éxito de los demás a través de pantallas, ¿Somos siquiera conscientes de qué sistemas de valores estamos adoptando pasivamente todos los días? O sea, con cada deslizamiento en la pantalla, con cada scroll, ¿o la asimilación ya se volvió completamente invisible? es una excelente pregunta para llevarse a casa. Definitivamente. Ha sido un análisis increíble. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Los esperamos en el próximo análisis a fondo.